El sol de Luisiana de 1857 no perdonaba. Caía como un martillo sobre los campos de caña de azúcar, arrancando un vaho denso de la tierra negra y húmeda. Pero el calor no era la principal fuente de opresión ese día. 600 hombres formaban un anillo de acero y pólvora alrededor de la plantación de St. Charles. Eran una fuerza heterogénea, mercenarios con la mirada vacía de las guerras de Texas, milicianos locales con rostros enrojecidos por el orgullo y la bebida, y cazadores de esclavos profesionales, cuyos ojos se movían con la fría eficiencia de quien calcula el valor de una vida en monedas de plata. Sus voces eran un murmullo bajo y constante, el zumbido de una colmena a punto de enjambrar. El metal de sus rifles largos brillaba bajo el sol, una promesa afilada y visible. El círculo se cerraba lentamente, metódicamente, diseñado no solo para capturar, sino para aniquilar la esperanza. Era una demostración de poder absoluto, una ecuación matemática cuya única solución era la sumisión total o la muerte. El perímetro de los hombres terminaba donde comenzaba el pantano, el Bayou de Salmans. Era una frontera no de tierra, sino de mundos. El pantano no respondía a mapas ni a brújulas. Era un laberinto de cipreses ancestrales, con sus raíces nudosas hundiéndose en aguas negras y estancadas que ocultaban su verdadera profundidad. El musgo español colgaba de las ramas como los sudarios de fantasmas olvidados, meciéndose con una brisa que no ofrecía alivio, solo el hedor de la descomposición y la vida estancada. El silencio aquí era diferente, era pesado, expectante. Se rompía no por voces humanas, sino por el zumbido febril de los insectos, el chapoteo repentino de algo invisible bajo la superficie y el graznido gutural de aves que observaban desde lo alto. Para los 600 hombres, era un obstáculo formidable. Para lo que se escondía en su interior, era un escudo, un arma y un reino, un lugar donde las reglas de número y pólvora dejaban de tener sentido. Dentro del círculo de cazadores, el aire en los barracones de los esclavos era tan espeso como el del pantano, pero cargado de un miedo tangible. Nadie trabajaba, nadie hablaba por encima de un susurro. Los ojos se movían con pánico, mirando desde las rendijas de las cabañas de madera hacia las figuras distantes que patrullaban el borde de los campos. Veían el brillo del acero, escuchaban los ladridos de los perros y sabían lo que significaba. Era una limpieza, un castigo colectivo por un pequeño acto de desafío en una plantación vecina. El consorcio de terratenientes había decidido arrancar de raíz cualquier idea de libertad. Las madres apretaban a sus hijos, los hombres apretaban los puños en una impotencia absoluta. El mundo se había reducido a ese campo de caña, un matadero al aire libre donde ellos eran el ganado, esperando la decisión del carnicero. La única ruta de escape aparente conducía directamente al pantano, un lugar que prometía una muerte diferente, pero no menos segura. Lejos de la tensión silenciosa de los barracones, un hombre trabajaba solo, ajeno al cerco. Su nombre era Silas, y para los supervisores apenas existía. Era una figura encorvada de unos 40 años, asignado a la tarea solitaria de reparar un dique de contención en el borde más alejado de la propiedad. Sus movimientos eran deliberados, casi lentos, la pala hundiéndose en el lodo con un ritmo constante y monótono. No levantaba la vista. Su rostro, oculto bajo el ala de un sombrero gastado, no mostraba emoción alguna. Era considerado lento, sumiso, un hombre quebrado por años de trabajo bajo el sol. Su silencio era confundido con simpleza, su aislamiento con debilidad. Nadie en la plantación, ni los que lo oprimían ni los que sufrían a su lado, sabía que bajo esa apariencia de resignación se ocultaba una mente que veía el terreno no como un campo de trabajo, sino como un tablero de ajedrez, y en ese momento estaba observando cómo el oponente colocaba sus piezas. Fue entonces cuando lo vio. Una pequeña patrulla de 4 reguladores, aburriéndose de su puesto, se desvió hacia los cañaverales. Su objetivo no era estratégico, era puro y calculado sadismo. Arrastraron a una mujer joven que intentaba ocultarse con su hijo, un niño de no más de 5 años. La crueldad fue performativa, una lección para cualquier otro que estuviera mirando. Uno de los hombres sujetó a la madre, mientras otro
le arrebataba al niño que lloraba. No hubo violencia explosiva, solo una separación metódica y fría. La madre suplicaba, el niño gritaba, y los hombres reían, empujando al pequeño hacia otro grupo a varios metros de distancia. Lo hicieron para que todos lo vieran, para demostrar que no solo eran dueños de sus cuerpos, sino también de sus lazos más profundos. Eran dueños del dolor que podían infligir. La escena se desarrolló bajo el sol implacable, un pequeño teatro de terror diseñado para quebrar el espíritu. Silas detuvo su pala, hundiéndola en el lodo. No reaccionó de forma visible. Su cuerpo permaneció inmóvil, su rostro aún en la sombra. Pero en su interior, algo que había estado muerto durante una década se resquebrajó. La imagen de la madre y el hijo separados no fue solo una crueldad más en un mar de crueldades, fue un eco directo y ensordecedor de su propio pasado. Vio el rostro de su esposa, escuchó el grito de su hijo en el caos de una noche de fuego y masacre. El pantano le había devuelto el recuerdo de la comunidad que él había liderado, el refugio negro, y de cómo su liderazgo, su estrategia, había terminado en su aniquilación. La culpa que lo había convertido en este fantasma silencioso se transformó en una claridad helada. Su código moral, enterrado bajo años de apatía autoimpuesta, se activó con una fuerza ineludible: proteger a los indefensos. La inacción ya no era una opción. La inacción era repetir el mismo fracaso que lo había destruido. Sacó la pala del lodo con un movimiento suave. Continuó su trabajo durante unos minutos más, completando la reparación del dique. Cada movimiento era tan deliberado como antes, pero ahora estaba cargado de una intención invisible. No había ira en su rostro, ni odio, solo una calma profunda y aterradora, la calma de un hombre que ha aceptado un destino inevitable. Cuando terminó, no miró hacia los barracones ni hacia la patrulla que se alejaba con su trofeo de miseria. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, no hacia la seguridad aparente de la plantación, sino directamente hacia la línea de árboles que marcaba el comienzo del Bayou de Salmans. Sus pasos eran lentos, sin prisa, los de un hombre que regresa a casa. No se estaba escapando. Se estaba presentando al campo de batalla. Estaba yendo a reclamar el único lugar en el mundo donde él todavía era rey. En el otro extremo del campo, un capitán de la milicia llamado Redding dio la orden. El primer escuadrón, un grupo de 10 hombres ruidosos y demasiado confiados, avanzó hacia el borde del pantano. Se reían, haciendo apuestas sobre cuántos fugitivos atraparían antes del mediodía. Consideraban el pantano un simple escondite para presas asustadas. Con un último grito arrogante, cruzaron la línea de árboles y la densa vegetación los engulló. Por un momento, sus voces aún se oyeron, cada vez más apagadas, hasta que el pesado silencio del bayou las absorbió por completo. Desde el exterior, nada parecía haber cambiado. El sol seguía golpeando, el aire seguía siendo espeso, pero los cazadores acababan de entrar en la trampa. No lo sabían todavía, pero ya no eran los cazadores. Se habían convertido en la presa. Antes de continuar, dinos desde dónde estás viendo esta historia, y si ya te ha atrapado, considera suscribirte. La de mañana no será más ligera. El amanecer en la parroquia de St. Charles no llegaba como una promesa, sino como una sentencia. Antes de que el primer rayo de sol pálido lograra atravesar la densa capa de humedad que colgaba sobre los campos de caña, el sonido metálico y áspero de una campana rompía el silencio. Era un sonido que no despertaba, sino que arrancaba a la gente de sus sueños. En el barracón largo y sin ventanas, el aire era un miasma de sudor, miedo y el olor terroso de casi 100 cuerpos apretados en un espacio diseñado para la mitad. Silas se movía en la penumbra sin hacer ruido, un fantasma entre los vivos. Mientras otros se quejaban en voz baja o se estiraban con la rigidez de un trabajo interminable, él ya estaba de pie, con la mirada vacía, su presencia tan discreta que era como si una porción de la oscuridad se hubiera levantado y tomado forma humana. No hablaba con nadie. Nadie le hablaba a él. Era un pacto tácito de aislamiento que él mismo había cultivado durante años. Un muro invisible más sólido que la madera podrida de las paredes. La rutina era la única ley inmutable en aquel universo de caos y crueldad.
Salir en fila india hacia el patio central, recibir una ración de gachas de maíz insípidas y agua de un barril comunal. Silas comía de pie, apartado del resto, con los hombros encorvados. Su postura era la de un hombre derrotado, una cáscara vacía que simplemente seguía los movimientos dictados por la campana y el capataz. Observaba todo sin parecer mirar nada. Veía cómo los hombres más jóvenes se agrupaban, susurrando con una energía nerviosa que la plantación aún no les había arrebatado. Veía a las madres tratando de calmar a sus hijos, sus rostros una máscara de agotamiento y amor desesperado. Silas no ofrecía consuelo ni buscaba compañía. Su soledad era una armadura y su silencio un escudo. Los demás lo interpretaban como debilidad o simpleza, un hombre tan quebrado que ya ni siquiera tenía la voluntad de conectar. Lo dejaban en paz, y eso era exactamente lo que él quería. Su invisibilidad era su única posesión valiosa. Cuando el capataz, un hombre corpulento llamado Boudreau, con un rostro permanentemente enrojecido por el sol y el whisky, repartía las tareas del día, a Silas siempre le tocaban las más solitarias. «Tú, el mudo», le gruñía a veces, sin molestarse en usar su nombre. «Ve a la zanja del linde oeste. El dique se está desmoronando otra vez». No era un castigo, sino una cuestión de eficiencia. Silas trabajaba lentamente, pero sin descanso, y no requería supervisión. Su aparente falta de intelecto lo hacía un trabajador ideal para tareas repetitivas y aisladas, lejos de los equipos de corte de caña, donde la velocidad era crucial y la comunicación necesaria. Así que cada mañana, mientras las cuadrillas principales se adentraban en el mar verde y sofocante de la caña de azúcar, Silas tomaba una pala y un cubo y caminaba en dirección opuesta hacia los límites de la propiedad, donde el mundo cultivado se encontraba con el caos primordial del pantano. Su paso era lento, arrastrando los pies, una coreografía de sumisión que había perfeccionado hasta convertirla en una segunda naturaleza. El trabajo en el dique era una batalla monótona contra el lodo y el agua. La tierra de Luisiana era insaciable, siempre tratando de reclamar lo que se le había arrebatado. Silas se hundía hasta los tobillos en el fango espeso y negro que se adhería a su piel como una segunda piel fría. El sol subía en el cielo, implacable, convirtiendo el aire en una sopa densa y difícil de respirar. El zumbido de los mosquitos era una constante tortura, un coro febril que nunca cesaba. Para cualquier otro, sería un infierno personal. Para Silas era un santuario. Lejos de las miradas de los capataces y del dolor colectivo de los barracones, podía bajar la guardia, aunque solo fuera un poco. La monotonía del trabajo físico liberaba su mente. Cada palada de lodo, levantada y colocada con precisión metódica, era un acto de control en un mundo donde no controlaba nada. Era un ritual que le permitía ordenar sus pensamientos, o más a menudo, vaciarlos por completo. El ritmo de la pala era su único compañero. Su aparente lentitud era un engaño. No era torpeza, sino una economía de movimiento calculada. Cada acción estaba despojada de cualquier esfuerzo innecesario, diseñada para conservar energía durante una jornada de 12 horas bajo un sol abrasador. Un observador atento habría notado que, a pesar de su ritmo pausado, el dique se reparaba con una eficiencia sorprendente. Las capas de lodo y arcilla eran compactadas con una técnica que aseguraba la máxima resistencia. No había movimientos en falso, no había energía desperdiciada. Era la labor de un artesano, no de un obrero sin mente, pero nadie observaba con atención. Boudreau pasaba a caballo 1 o 2 veces al día. Veía a Silas hundido en el lodo, moviéndose como un autómata, y seguía de largo, satisfecho con la imagen de su misión. La competencia de Silas estaba oculta a plena vista, disfrazada de la misma debilidad que el sistema esperaba de él. Era el camuflaje perfecto, uno que había tardado una década en construir. Mientras trabajaba, sus sentidos estaban siempre alerta. Su mirada, aunque fija en el suelo, captaba el más mínimo movimiento en la periferia. Oía el crujido de una rama seca en el borde del bosque, el cambio en el patrón de vuelo de las aves, el chapoteo distante de un caimán deslizándose en el agua. Conocía los sonidos de aquel lugar mejor que las voces de las personas con las que vivía. El pantano,
Para los demás, era una frontera de miedo y muerte, un lugar donde los hombres desaparecían. Para Silas, era un libro abierto. Leía el terreno, el viento y el agua. Sabía qué senderos ocultos se escondían bajo las aguas poco profundas, qué árboles de ciprés tenían huecos lo suficientemente grandes como para ocultar a un hombre, qué zonas del suelo eran trampas de lodo devoradoras. Este conocimiento no estaba en su mente como un mapa, sino en sus huesos, una comprensión instintiva forjada en otra vida, una vida que había intentado enterrar bajo paladas de tierra y silencio. La tensión en la plantación había sido palpable durante semanas. El fallido intento de fuga en la propiedad vecina, la de los Dubois, había envenenado el aire. La brutalidad de los capataces había aumentado, cada pequeña infracción castigada con una crueldad desproporcionada. Los latigazos eran más frecuentes, las raciones más escasas. Era una atmósfera de terror preventivo, diseñada para aplastar cualquier idea de resistencia antes de que pudiera germinar. Silas sentía esta tensión no en las conversaciones que no tenía, sino en el silencio. El silencio de los campos era más pesado, cargado de una vigilancia ansiosa. Los esclavos trabajaban con la cabeza gacha, evitando el contacto visual no solo con los blancos, sino también entre ellos. La desconfianza era un arma tan efectiva como el látigo. Cualquiera podía ser un informante, cualquier palabra podía ser malinterpretada. El silencio de Silas, que antes era una excentricidad, ahora se había convertido en la norma para todos. A veces, desde su puesto solitario, veía patrullas de hombres a caballo recorriendo los perímetros de la plantación. No eran los capataces habituales. Eran extraños, hombres con rostros duros y rifles largos apoyados en sus sillas de montar. Cazadores de esclavos, los llamaban reguladores, mercenarios contratados por el consorcio de terratenientes para imponer su voluntad. Se movían con una arrogancia depredadora, sus ojos barriendo los campos como si estuvieran evaluando ganado. Su presencia era un recordatorio constante de que los límites de la plantación no eran una barrera para protegerlos, sino las paredes de una jaula, y ahora las paredes parecían cerrarse. Silas los observaba desde debajo del ala de su sombrero gastado, su rostro inexpresivo. No sentía miedo, sentía algo más frío, más profundo, un reconocimiento. Eran el mismo tipo de hombres que habían destruido su mundo una vez. Eran una ecuación que él ya conocía, una amenaza que entendía en su totalidad. El mundo de Silas se regía por reglas simples y brutales, y él las había aceptado. La regla principal era sobrevivir, y para él la supervivencia significaba ser invisible, no destacar, no sentir, no recordar. Había construido una fortaleza de apatía a su alrededor, y durante 10 años había funcionado. El recuerdo de su esposa, de su hijo, de la comunidad que había liderado en el corazón del pantano, Refugio Negro, era un fantasma que mantenía encadenado en lo más profundo de su mente. A veces, por la noche, las cadenas se aflojaban y los gritos y el olor a humo regresaban. Pero con la primera luz del día y el sonido de la campana, volvía a forjar las cadenas, a hundir al fantasma en el silencio. Su vida actual era un purgatorio autoimpuesto, un castigo por su fracaso como líder, como estratega, como protector. Creía que su inteligencia y su liderazgo solo habían traído muerte a los que amaba. Por eso había elegido la simpleza, por eso había elegido el silencio. La ilusión de control era total. El consorcio de terratenientes, con su milicia privada y su poder absoluto, creía gobernar aquel rincón del mundo. Los capataces, con sus látigos y sus gritos, creían controlar a los hombres y mujeres que trabajaban bajo su mando. Los esclavos, atrapados en una red de miedo y vigilancia, creían que las únicas opciones eran la sumisión o la muerte. Todo el sistema se basaba en la premisa de que el poder residía en el número de hombres armados, en la altura de las cercas, en la brutalidad de los castigos. Era un orden predecible, aunque monstruoso. Todos conocían su lugar. Y el lugar de Silas era el más bajo de todos. Un hombre mudo y lento que reparaba zanjas en el borde del mundo, tan insignificante como una piedra en el lodo. Nadie podía imaginar que en esa insignificancia residía una libertad que ninguno de ellos poseía.
la libertad de observar sin ser visto, de pensar sin ser cuestionado. En medio de la jornada, un supervisor más joven y ansioso por demostrar su valía se acercó a Silas. «Más rápido, viejo», le espetó, aunque Silas mantenía un ritmo constante. El supervisor no esperaba una respuesta, solo obediencia. Silas no alteró su ritmo, no levantó la vista. Simplemente continuó con su trabajo, como si el hombre no existiera. El supervisor, frustrado por la falta de reacción, le dio un empujón con la bota. Silas tropezó cayendo de rodillas en el lodo, pero no emitió ningún sonido. Se levantó lentamente, se limpió el barro de las manos y recogió la pala. El joven supervisor, al no obtener la reacción de miedo o desafío que buscaba, se sintió desconcertado y ligeramente estúpido. Soltó una maldición y se alejó, dejándolo en paz. El incidente, aunque pequeño, era una perfecta encapsulación de la existencia de Silas. Absorbía la crueldad del sistema sin ofrecer resistencia, convirtiéndola en nada. Su pasividad era su arma más afilada. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El calor amainó ligeramente, reemplazado por una humedad aún más densa que anunciaba la llegada de la noche. Para Silas, era el final de su jornada de trabajo. Limpió su pala en el agua de la zanja y la apoyó contra el dique recién reforzado. Su trabajo estaba hecho. Por un momento, se quedó quieto, mirando no hacia la plantación, sino hacia el este, hacia la línea oscura de los cipreses que marcaban el comienzo del Bayou de Salmans. El pantano exhalaba su aliento nocturno, una mezcla de olores de descomposición y vida salvaje. Los sonidos también cambiaban. El zumbido de los mosquitos era reemplazado por el coro de las ranas y el llamado solitario de un ave nocturna. Para los demás, era una transición hacia la oscuridad y el peligro. Para Silas, era como escuchar el sonido de su verdadero hogar llamándolo. En esa mirada hacia el pantano no había miedo, había una familiaridad melancólica, el dolor de un exilio autoimpuesto. Aquel laberinto de agua y árboles había sido su reino. Cada ciprés cubierto de musgo era un hito, cada corriente de agua un camino conocido. Allí había construido una comunidad, había amado a una mujer, había criado a un hijo. Y allí lo había perdido todo. El pantano era a la vez su mayor triunfo y su más profundo fracaso. Por eso había elegido vivir a su vista, en esta plantación fronteriza. Era un recordatorio constante de lo que su orgullo y su estrategia habían costado. Era su penitencia. Miraba el pantano como un rey destronado mira su antiguo castillo, con una mezcla de anhelo y amarga resignación. No tenía intención de volver a entrar. Su guerra había terminado hacía mucho tiempo, o eso creía él. El camino de regreso a los barracones era el mismo ritual silencioso de la mañana, pero a la inversa. Se unió a la fila de trabajadores exhaustos que regresaban de los campos, sus cuerpos cubiertos de sudor y polvo de caña. Se movía entre ellos como un extraño, su presencia tolerada pero no bienvenida. Recibió su ración de la cena, idéntica a la del almuerzo, y la comió en su rincón habitual. El aire en el barracón por la noche era diferente. La tensión del día se disipaba ligeramente, reemplazada por un agotamiento colectivo. A veces, alguien tocaba una melodía triste en una flauta improvisada o se contaban historias en susurros. Silas nunca participaba. Se sentaba con la espalda contra la pared, observando las sombras que la única linterna proyectaba en las paredes, su rostro una máscara impenetrable. Esperaba el sueño como un escape, un breve respiro de la carga de la conciencia. Esa noche, como muchas otras, el sueño no le ofreció paz. Le trajo fragmentos de refugio negro. Vio el rostro sonriente de su esposa, Elara, mientras tejía cestas con hojas de palma. Escuchó la risa de su hijo, Samuel, mientras perseguía a las ranas en la orilla. Recordó la sensación de comunidad, la esperanza desafiante de haber construido un santuario libre en el corazón del territorio enemigo. Pero las imágenes felices siempre se agriaban, transformándose en el caos de la última noche. El olor a pino quemado, los gritos, el destello de los mosquetes en la oscuridad. Recordó su propio plan, una distracción diseñada para alejar a la milicia mientras los demás escapaban por una ruta secreta. Un plan
que había salido terriblemente mal. Un plan delatado por alguien de dentro. Se despertó con un sobresalto silencioso, el corazón martilleándole en el pecho, el sudor frío en la frente. La culpa era un veneno que no perdía su potencia con el tiempo. El nuevo día comenzó igual que el anterior. La campana, la oscuridad, las gachas, la normalidad opresiva del sistema parecía inquebrantable. Silas recibió su tarea habitual, continuar las reparaciones en el dique oeste. Mientras caminaba hacia su puesto solitario, notó algo diferente. El número de patrullas a caballo había aumentado drásticamente. Ya no eran pequeños grupos, sino escuadrones organizados que se movían con un propósito claro, estableciendo un perímetro visible a lo largo del borde de los campos. Vio a hombres montando campamentos improvisados, el humo de sus hogueras subiendo en el aire de la mañana. Eran cientos. El aire ya no estaba cargado de una tensión latente, sino de una amenaza abierta y declarada. El lazo se estaba apretando. La demostración de fuerza era abrumadora, diseñada para aterrorizar, para aniquilar la esperanza. Silas observó todo esto con la misma expresión vacía, pero en su interior, una vieja parte de él, el estratega, comenzó a analizar las formaciones, a calcular los números, a evaluar las intenciones. A pesar de la creciente amenaza, su rutina no cambió. Llegó al dique y comenzó a trabajar. Pala, lodo, compresión. El ritmo constante era un ancla en un mundo que se estaba volviendo cada vez más precario. El sistema, por ahora, seguía funcionando. La ilusión de control, aunque amenazada, se mantenía. Los capataces ladraban órdenes, los trabajadores obedecían, el sol subía en el cielo. Era un día más en la plantación de St. Charles, un día normal, pero Silas sabía que la normalidad era frágil, sabía que un sistema basado en el miedo es inherentemente inestable. No sentía pánico, no sentía la necesidad de huir. Su único plan era seguir siendo invisible, seguir siendo el hombre quebrado que repara zanjas y sobrevivir al día. No sabía que en cuestión de horas esa elección le sería arrebatada. No sabía que el mundo normal estaba a punto de terminar. El sol alcanzó su cenit, blanco y feroz. El calor era tan intenso que el aire parecía vibrar. Silas se detuvo un momento para beber agua de su calabaza, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Fue en ese breve instante de pausa, cuando lo vio. Una pequeña patrulla de 4 reguladores, aburriéndose de su puesto de vigilancia, se desvió de la línea del perímetro y entró en los altos cañaverales que bordeaban su zona de trabajo. No se movían como si buscaran a alguien, se movían como depredadores que juegan con su comida. Sus risas resonaron en el aire quieto, un sonido discordante y cruel. Silas se quedó inmóvil, observándolos desde la sombra de su sombrero. Sabía que su presencia significaba problemas, pero su código de invisibilidad le ordenaba no intervenir, no mirar, simplemente existir. Pero lo que sucedió a continuación rompería ese código en 1000 pedazos, desenterrando al hombre que había pasado una década tratando de matar. De las sombras del cañaveral emergieron los 4 reguladores, moviéndose con la pereza de los depredadores que no tienen prisa. No buscaban a nadie en particular. Su objetivo era el miedo mismo. Arrastraron consigo a una mujer joven, cuyo rostro estaba marcado por el pánico. Se aferraba a la mano de su hijo, un niño de no más de 5 años, que tropezaba para seguirle el paso. Los hombres reían, un sonido áspero que cortaba el aire pesado y húmedo. No había urgencia en sus acciones, solo un placer metódico en el terror que estaban infligiendo. Silas, desde la distancia, los observó. Su cuerpo se tensó imperceptiblemente, la pala a mitad de camino en su arco. Se convirtió en una estatua de lodo y sudor, un testigo silencioso de una crueldad que no necesitaba justificación. El mundo pareció encogerse hasta contener solo esa pequeña escena, un microcosmos de la brutalidad que gobernaba sus vidas. Su código de invisibilidad le gritaba que apartara la mirada, que volviera a la tierra, que no existiera. Uno de los hombres, con una barba manchada de tabaco, le arrebató al niño de los brazos de la madre. El grito del pequeño fue agudo y desesperado, un sonido que pareció rasgar el velo del calor.
La madre se abalanzó, pero otro regulador la sujetó por los hombros, su sonrisa mostrando dientes podridos. «Tranquila, muchacha», dijo con una falsa calma. «Solo le vamos a enseñar a caminar solo». No era un acto de violencia física directa contra ella, sino algo mucho peor, la demostración de un poder absoluto sobre sus lazos más sagrados. Le estaban enseñando que ni siquiera el amor por su hijo le pertenecía. El niño lloraba, estirando sus pequeños brazos hacia su madre, mientras el hombre lo llevaba a varios metros de distancia y lo dejaba en el suelo, solo. La separación era un acto de teatro, una lección pública diseñada para quebrar el espíritu de cualquiera que estuviera mirando, para recordarles que no eran dueños de nada. Silas sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. No fue un suspiro, sino un vacío interno, como si un golpe lo hubiera alcanzado desde el otro lado de una década. La imagen se superpuso con un recuerdo que había mantenido encadenado en la oscuridad de su mente. Vio el rostro de Elara, su esposa, gritando su nombre en medio del fuego y el humo. Escuchó el llanto de su hijo, Samuel, cuando fue arrancado de sus brazos por hombres con rostros similares, iluminados por las llamas de su hogar en llamas. El presente y el pasado colapsaron en un único punto de dolor insoportable. El pantano, que había sido testigo de su pérdida, ahora le devolvía el eco exacto de su fracaso. La culpa, que lo había mantenido dócil y vacío durante 10 años, se solidificó en algo diferente. Se convirtió en una claridad helada, en una obligación ineludible. La apatía se hizo añicos, revelando los cimientos de su verdadero ser. Su código moral, el que había guiado a su comunidad en Refugio Negro, se reactivó con la fuerza de un rayo. Proteger a los indefensos no era una elección, era un axioma fundamental de su existencia, uno que había traicionado con su silencio. La inacción en ese momento no era supervivencia, era complicidad. Era permitir que la historia se repitiera, era pararse sobre la tumba de su familia y profanarla con su propia cobardía. El hombre que se consideraba a sí mismo un fantasma, un muerto en vida, sintió el pulso de la sangre en sus venas, un ritmo lento y poderoso. El estratega, el líder, el protector que había intentado matar dentro de sí mismo, se despertó, no con furia, no con odio, sino con una resolución tan fría y dura como el acero. La pregunta ya no era si debía actuar, sino cómo. El tablero de ajedrez, que había abandonado hacía tanto tiempo, se materializó de nuevo ante sus ojos. Silas no se movió. Dejó que los reguladores terminaran su cruel juego. Observó cómo se cansaban del llanto del niño y lo empujaban bruscamente de vuelta hacia su madre, que lo recogió con un sollozo ahogado. Los vio alejarse riendo, satisfechos con su pequeña demostración de poder, ya olvidando los rostros que habían aterrorizado. Su falta de reacción fue su salvación. Si hubiera mostrado la más mínima señal de desafío, lo habrían convertido en su siguiente objetivo. En cambio, permaneció como parte del paisaje, una figura encorvada junto a una zanja, tan insignificante como una raíz de ciprés. Esperó hasta que sus voces se perdieron en la distancia, hasta que la madre y el niño se escondieron de nuevo en la seguridad precaria del cañaveral. Solo entonces, el hechizo se rompió. La quietud de su cuerpo se disolvió, pero la quietud de su mente se había convertido en un arma afilada. Con un movimiento lento y deliberado, clavó la pala en el lodo. El gesto fue idéntico al que había hecho 1000 veces antes, pero su significado había cambiado por completo. Ya no era el movimiento de un obrero resignado, era la colocación de la primera pieza en el tablero. Continuó su trabajo durante varios minutos más, terminando la sección del dique que había comenzado esa mañana. Cada palada era precisa, metódica. Su rostro, oculto bajo el ala de su sombrero, no traicionaba la tormenta que se había desatado en su interior. Proyectaba la misma imagen de siempre, un hombre simple, lento, enfocado en su tarea mundana. Era el último acto de su larga actuación. Estaba cerrando el capítulo de la invisibilidad autoimpuesta, despidiéndose del fantasma que había sido. La calma en sus movimientos era la calma de un hombre que ha aceptado su destino y ahora se mueve para cumplirlo. Cuando la última porción de tierra fue apisonada, Silas limpió la pala en el agua turbia de la zanja.
No la dejó apoyada contra el dique como hacía cada día. La sostuvo en su mano, su peso familiar y reconfortante. Era una herramienta de construcción, pero en sus manos, y en el mundo al que estaba a punto de entrar, podría ser cualquier cosa. Se irguió lentamente, deshaciendo la postura encorvada que había mantenido durante años. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, pero para él fue como mudar una piel vieja. Por primera vez en una década, no sintió el peso de la culpa en sus hombros, sino la carga de la responsabilidad. Levantó la vista, no hacia los barracones ni hacia los campos, sino directamente hacia la línea oscura de árboles que marcaba la frontera del Bayou de Salmans. El pantano lo esperaba, su antiguo reino, su santuario y su campo de batalla. Dio el primer paso, luego el segundo. Su ritmo no era el de un fugitivo. No corría, no miraba por encima del hombro. Caminaba con una calma resuelta, la de un hombre que va a una cita inevitable. Cada paso lo alejaba de la plantación, de la campana, del capataz, de la vida de sumisión que se había impuesto. Cada paso lo acercaba a su verdadero yo. El crujido de sus pies sobre la hierba seca era el único sonido en el silencio sofocante. Los cientos de hombres que formaban el cerco no lo vieron. Para ellos, era solo una sombra moviéndose en el borde de su visión, una figura insignificante, dirigiéndose hacia un lugar del que nadie regresaba. No podían saber que no estaban presenciando una huida. Estaban presenciando una declaración de guerra. El hombre que consideraban menos que nada iba a reclamar su poder en el único lugar donde sus rifles y sus números no significaban nada. Al otro lado del campo, el capitán Redding, montado en su caballo, observaba el borde del pantano con una confianza absoluta. Su plan era simple y brutal, una red de arrastre humana. Había desplegado a sus hombres en un arco perfecto, una obra maestra de la logística militar, según él. Consideraba el pantano un simple obstáculo, una barrera natural que canalizaría a las presas asustadas hacia sus puntos de captura. La idea de que el pantano pudiera ser un arma, o que un solo hombre pudiera desafiar a 600, era tan ajena a su pensamiento como la idea de que las estrellas pudieran caer del cielo. Dio la orden con un gesto de la mano, una señal casual que sellaría el destino de muchos de sus hombres. Primer escuadrón, avancen, establezcan una cabeza de puente. Quiero informes cada media hora. Su voz era el epítome de la arrogancia del poder. El primer escuadrón, un grupo de 10 mercenarios veteranos de Texas, se adentró en el pantano con fanfarronería. Sus risas y bromas resonaron brevemente entre los árboles antes de ser devoradas por la densa vegetación. Se movían con la confianza de hombres que creían que sus rifles largos eran la máxima autoridad en cualquier terreno. Se adentraron en el laberinto de cipreses y aguas estancadas, siguiendo un camino que parecía claro, sin saber que cada paso los alejaba más del mundo que conocían y los adentraba más en el de Silas. No se dieron cuenta del cambio sutil en el canto de los pájaros, ni de las marcas casi invisibles en la corteza de los árboles, ni de la forma en que el suelo se volvía ligeramente más blando bajo sus botas. Estaban ciegos y sordos a las advertencias del pantano, porque no sabían qué buscar. Eran soldados en un campo de batalla que no podían ver. Silas se deslizó entre los árboles como el agua. En el momento en que cruzó el umbral del pantano, su transformación fue completa. El hombre lento y encorvado desapareció, reemplazado por una figura de eficiencia silenciosa. Sus movimientos eran fluidos, económicos, sus pies encontrando tierra firme en el lodo con una certeza instintiva. El pantano lo acogió como a un hijo perdido. El aire espeso que sofocaba a otros era su aliento. El laberinto que confundía a otros era su hogar. No necesitaba un arma. El pantano era su arsenal. Cada liana, cada rama podrida, cada pozo de lodo, cada nido de serpientes era una herramienta a su disposición. Se movió en paralelo al escuadrón que avanzaba, observándolos desde las sombras, una presencia invisible que los estudiaba, medía sus números, evaluaba su equipo, escuchaba su disciplina laxa. Ya no era Silas, el esclavo, era el espectro del Bayou, y los cazadores acababan de entrar en su telaraña. La primera señal de que algo andaba mal para el escuadrón fue el silencio. No un silencio normal,
sino uno profundo y antinatural. Los insectos habían dejado de zumbar, los pájaros se habían callado. El único sonido era el chapoteo de sus propias botas en el agua estancada. Una inquietud primordial comenzó a asentarse en ellos, la sensación de ser observados. El líder del grupo, un hombre llamado Jeb, hizo una señal para que se detuvieran. «Mantengan los ojos abiertos», susurró, su arrogancia anterior reemplazada por una tensión repentina. Miraron a su alrededor, pero todo lo que vieron fue un muro verde y marrón de vegetación impenetrable. El pantano, que un minuto antes era solo un obstáculo, ahora se sentía como una entidad viva y hostil. La confianza que les daban sus rifles comenzó a evaporarse en la humedad sofocante. El miedo, frío y reptil, comenzó a deslizarse por sus espinas dorsales. Desde el campamento principal, Redding esperó el primer informe. Pasó media hora, luego 45 minutos. No llegó ninguna señal. Frunció el ceño, molesto por la falta de disciplina. «Probablemente encontraron algo de whisky y se olvidaron del reloj», le dijo a su lugarteniente, aunque una pequeña semilla de duda fue plantada en su mente. Envió a un corredor para verificar, un joven ansioso por impresionar. El corredor se adentró en el pantano siguiendo el mismo camino que el primer escuadrón. Nunca regresó. Afuera, el sol de Luisiana seguía brillando. Los hombres seguían patrullando el perímetro, y la ilusión de control se mantenía intacta. Pero dentro del pantano, las reglas habían cambiado. La matemática de 600 contra 1 había comenzado a desmoronarse. La primera pieza de la gran máquina de Redding había sido retirada del tablero, silenciosamente y sin dejar rastro. Silas observó desde la rama de un ciprés antiguo mientras el último hombre del escuadrón caía en la trampa de lazo que había tendido. No hubo violencia, ni sonido, solo un tirón silencioso que lo levantó del suelo y lo dejó colgando, impotente en la oscuridad. Había desmantelado al grupo de 10 hombres sin disparar un solo tiro, sin derramar una sola gota de sangre. Los había separado usando sonidos para desviarlos, los había guiado hacia callejones sin salida y los había neutralizado uno por uno. Su objetivo no era matar, aún no. Su objetivo era sembrar el caos y el miedo. Dejó a los hombres atados, amordazados, desarmados, como un mensaje para quienes vinieran a buscarlos. Un mensaje de que el pantano tenía un guardián. Se deslizó de nuevo en las sombras, su trabajo apenas comenzando. La noche estaba por caer, y la noche, en el bayú, le pertenecía por completo. La gran cacería había comenzado, pero los cazadores aún no sabían que ellos eran la presa. La noche cayó sobre el bayú de Salemans no como un manto, sino como un cómplice. Para el capitán Redding, la oscuridad trajo consigo una furia fría y una humillación creciente. La ausencia de su escuadrón de vanguardia y del corredor enviado a buscarlos era una afrenta a su autoridad y a la lógica militar. En su mente, entrenada en la disciplina predecible de los campos de batalla de Texas, la ecuación era simple. La superioridad numérica y armamentística garantizaba la victoria. El silencio que emanaba del pantano era una respuesta que no encajaba en su fórmula. Se paseaba por el perímetro del campamento principal, su rostro una máscara de ira bajo la luz parpadeante de las antorchas. El ambiente entre sus hombres había cambiado. La arrogancia festiva se había agriado, convirtiéndose en un murmullo inquieto. Las historias de fantasmas y los cuentos locales sobre el pantano, antes motivo de burla, ahora se susurraban con una nueva y sombría reverencia. Redding se negaba a aceptar el misterio. El miedo era un veneno, y él no permitiría que infectara a su fuerza. Atribuyó las desapariciones a la incompetencia, a la arrogancia de sus propios hombres al subestimar el terreno. El pantano se los tragó, le dijo a su lugarteniente. Su voz era dura, cortante, desestimando cualquier otra posibilidad, pero sus acciones traicionaban su fingida certeza. Para la mañana siguiente, ordenó la formación de una segunda partida de búsqueda, esta vez mucho más grande y formidable. 50 hombres, los más experimentados y despiadados de su contingente, armados hasta los dientes, con órdenes claras, avanzar en una formación de barrido, no dejar ningún rincón
sin explorar y disparar a cualquier cosa que se moviera. Su intención era aplastar la insurrección del pantano con pura fuerza bruta, reafirmar el control y borrar la mancha de fracaso antes de que se extendiera. La operación ya no era una simple redada, se había convertido en una cuestión de orgullo. Mientras el campamento de Reading bullía de una tensión contenida, Silas se movía en la profunda oscuridad del bayou con la eficiencia silenciosa de una sombra. Para él, la noche no era un obstáculo, sino una herramienta. No descansaba. Utilizaba las horas de oscuridad para transformar el terreno, para tejer su red con más complejidad. Afilaba estacas de ciprés, tensaba lianas a la altura de los tobillos, cavaba pozos poco profundos que llenaba con lodo y hojas para crear falsos senderos. Cada movimiento era deliberado, cada trampa colocada no al azar, sino en puntos estratégicos que él sabía que un grupo que avanzara en formación de barrido probablemente cruzaría. Su conocimiento del pantano no era solo geográfico, sino también táctico. Preveía los movimientos de su enemigo, sus rutas más lógicas, sus puntos ciegos. No estaba simplemente escondiéndose. Estaba preparando activamente el campo de batalla para la inevitable escalada del conflicto que sabía que traería el amanecer. Durante un breve descanso, sentado en la raíz expuesta de un roble de agua, Silas sacó un objeto de debajo de su raída camisa. Era un cordón de cuero gastado, y de él colgaba una pequeña figura tallada en madera de ciprés, oscurecida por años de sudor y contacto con la piel. Era un pájaro, un martín pescador, con las alas a medio desplegar. La talla era sorprendentemente detallada, cada pluma insinuada con cortes precisos. Pasó su pulgar calloso sobre la superficie lisa de la madera, un gesto automático, un ancla en la tormenta de su propósito renovado. El objeto no evocaba una sonrisa, ni siquiera tristeza visible. Era simplemente una presencia, un peso familiar contra su pecho que lo conectaba con el hombre que había sido antes del silencio, antes de la culpa. Era un fragmento de un mundo perdido, un recordatorio silencioso de por qué estaba allí, en la oscuridad, preparando una guerra solitaria. Con las primeras luces grises del alba, una niebla espesa se levantó de las aguas estancadas, envolviendo el pantano en un sudario blanco y silencioso. La visibilidad se redujo a apenas unos metros. Fue en este mundo fantasmal que la partida de 50 hombres de Reading se adentró en el bayou. Se movían con una cautela forzada. Sus voces eran susurros ahogados por la niebla. El goteo constante de la condensación desde las hojas y el sonido de sus propias botas chapoteando en el agua eran los únicos ruidos en un mundo que parecía haber perdido toda otra forma de vida. El silencio era más opresivo que cualquier grito de guerra. La formación de barrido, tan imponente en el papel, se convirtió en una línea de fantasmas desconectados, cada hombre sintiéndose aislado y vulnerable a pesar de tener a un compañero a pocos pasos de distancia. El pantano, con su niebla, estaba desmantelando su cohesión antes de que Silas moviera un solo dedo. Fue uno de los hombres del flanco derecho quien los encontró. Un grito ahogado, una señal con la mano, y el grupo convergió en un pequeño claro. Allí, suspendidos de las ramas bajas de un ciprés, estaban los 10 hombres del primer escuadrón. No estaban muertos. Estaban desarmados, amordazados y atados con una serie de nudos increíblemente complejos y eficientes. Sus ojos, muy abiertos por el terror, seguían los movimientos de sus rescatadores. La escena era un mensaje claro y escalofriante. No era obra de fugitivos desesperados, era el trabajo de alguien con habilidad, paciencia y un propósito gélido. Era una demostración de poder, una declaración de que la muerte no era el único arma en aquel lugar. El objetivo no había sido matar, sino humillar y aterrorizar, convertir a los cazadores en un trofeo, una advertencia viviente para quienes los siguieran. Un mercenario mayor, un rastreador canoso que había pasado décadas persiguiendo hombres por fronteras salvajes, se acercó a uno de los cautivos y examinó los nudos que lo sujetaban. Sus dedos trazaron el patrón intrincado de la cuerda. Frunció el ceño, una chispa de reconocimiento perturbador en sus ojos. Se volvió hacia su compañero más cercano y murmuró en voz baja, casi para sí mismo: «Estos nudos,
He visto este tejido antes, hace muchos años, en las historias que contaban sobre el refugio negro. Creía que el hombre que los hacía, el tejedor, había muerto en el fuego. El nombre flotó en el aire húmedo, una reliquia de un pasado temido, un susurro que transformaba a su oponente invisible de un simple fugitivo a una leyenda resucitada. La historia de un solo hombre que comandaba el pantano como un ejército personal ya no parecía un cuento de fogata. La revelación, aunque susurrada, se extendió por el grupo como un escalofrío. El miedo, antes una emoción abstracta, ahora tenía un nombre y una historia, pero las órdenes eran claras. El teniente al mando, un hombre llamado Calloway, se negó a dejarse intimidar. «Dispersaos, formad un perímetro más amplio. Está aquí. Encontradlo», ladró, su voz intentando proyectar una confianza que ya no sentía. La formación de barrido se rompió, transformándose en una red de caza más dispersa y desesperada. Irónicamente, al intentar acorralar a su presa, se adentraron más en la telaraña. Silas, observando desde una plataforma natural de ramas entrelazadas, vio cómo su enemigo cometía el error táctico que él había anticipado. Se estaban separando, volviéndose vulnerables, entregándole la iniciativa. El cerco, diseñado para atraparlo, se estaba convirtiendo en su campo de juego ideal. Desde su posición elevada, Silas reconoció la nueva táctica. Era un clásico movimiento de pinza, una estrategia militar estándar para arrinconar a un enemigo en un terreno difícil. Y el reconocimiento le trajo una oleada de recuerdos helados. Vio, con una claridad dolorosa, una formación casi idéntica avanzando a través del humo hacia los bordes de Refugio Negro en aquella noche fatídica. Eran los mismos patrones, la misma arrogancia del libro de texto. La memoria no le trajo pánico, sino una rabia fría y concentrada. Estos hombres no solo estaban cazando a los inocentes de la plantación, eran los herederos directos de los que habían destruido su mundo, los que le habían arrebatado a Elara y a Samuel. La batalla dejó de ser solo por la supervivencia de los demás, se volvió personal. Su rostro, hasta entonces una máscara de calma estratégica, se endureció como la madera petrificada. Un pequeño grupo de 3 hombres, separados del cuerpo principal en su afán por seguir un rastro falso que Silas había dejado, se adentró en un denso bosquecillo de cañas. Estaban demasiado cerca de una de sus rutas de escape principales, un camino semisumergido que conducía a las partes más profundas e inaccesibles del bayú. Su presencia comprometía su movilidad futura. El código moral de Silas, que priorizaba la neutralización sobre la muerte, se enfrentó a una necesidad táctica ineludible. No podía permitir que esa ruta fuera descubierta. Desde arriba, liberó el mecanismo de una trampa de peso muerto que había preparado. Un tronco masivo, suspendido por lianas, se balanceó hacia abajo con una velocidad silenciosa y devastadora. No hubo gritos, solo el sonido sordo y nauseabundo del impacto y el crujido de huesos. Fue rápido, impersonal y absolutamente necesario. La primera línea de su código había sido cruzada. El resto de la partida de búsqueda encontró los cuerpos media hora después. El terror que había comenzado con el descubrimiento de los hombres atados se transformó en un pánico absoluto. La escena era brutalmente inequívoca. No había sido un accidente ni un animal. La precisión de la trampa, la forma en que el entorno mismo había sido convertido en un arma letal, hablaba de una inteligencia depredadora y despiadada. La leyenda del tejedor cobró vida de la forma más sangrienta posible. La disciplina se hizo añicos. Varios hombres simplemente dieron media vuelta y huyeron, corriendo a ciegas a través de la niebla, sin preocuparse por las órdenes o la formación. Calloway apenas pudo mantener el control sobre un núcleo aterrorizado de sus hombres, su misión de búsqueda y destrucción convertida en una desesperada lucha por la supervivencia. El pantano ya no era un lugar que debían conquistar, era una tumba de la que debían escapar. Un solo superviviente del grupo original de 3 logró escapar, no por habilidad, sino por pura suerte, ya que se había detenido a atarse una bota a metros de la trampa. Llegó al campamento principal balbuceando, con los ojos desorbitados por el horror. Su historia era una mezcla incoherente de sombras que se movían,
árboles que mataban y un silencio que observaba. Redding lo escuchó con una mezcla de desprecio y creciente alarma. Aunque desestimó los detalles como histeria, la verdad subyacente era innegable. Se enfrentaban a un enemigo singular, inteligente y extremadamente letal. La narrativa de simples esclavos fugitivos se desmoronó por completo. La percepción del espectador y la de Redding se había invertido. La figura encorvada que reparaba zanjas no era la víctima, era el depredador, y ellos, los 600 cazadores, habían invadido su territorio de caza. Mientras el caos se apoderaba de los cazadores, en los barracones de la plantación, el silencio estaba cargado de un tipo diferente de tensión. La ausencia prolongada de los reguladores, los sonidos apagados que llegaban del pantano y el nerviosismo visible de los guardias restantes crearon un caldo de cultivo para los susurros. Los esclavos, aunque fingían ignorancia, eran observadores agudos de la dinámica del poder. Sabían que algo estaba saliendo terriblemente mal para sus opresores. Una anciana, cuyos ojos habían visto generaciones de sufrimiento, se acercó a la joven madre que Silas había visto ser atormentada. Le tomó la mano y le susurró un nombre que no se había pronunciado en voz alta en una década. El espectro ha vuelto, el pantano lo protege. La leyenda, enterrada durante mucho tiempo, resurgía, no como un cuento, sino como una profecía que se estaba cumpliendo, sembrando las primeras semillas de una esperanza peligrosa. En lo profundo del pantano, Silas se detuvo. El acto de matar, aunque tácticamente necesario, había dejado una marca fría en su alma. Sacó de nuevo el pájaro de madera, apretándolo en su puño. Esta vez, el objeto trajo consigo un recuerdo nítido y doloroso. Las manos pequeñas de su hijo, Samuel, sosteniendo un cuchillo de tallar por primera vez, mientras él guiaba sus dedos, enseñándole a dar forma a la madera. Todo tiene un espíritu, hijo, le había dicho. Incluso la madera. Tienes que escucharlo, no forzarlo. El peso de esa memoria, de la inocencia perdida y la vida que una vez había construido, reafirmó su resolución. No luchaba por venganza. Luchaba por el principio que le había enseñado a su hijo. Proteger el espíritu de los indefensos, incluso si para ello debía sacrificar el suyo propio. Redding, enfrentado a una fuerza que se desmoronaba por el miedo y un enemigo que no podía encontrar, tomó una decisión drástica y brutal. Si no podía conquistar el pantano, lo quemaría. La estrategia cambió de la infiltración a la aniquilación. «Retirada al perímetro», gritó, su voz resonando por el campamento. «Traed las antorchas y el aceite. Vamos a prenderle fuego a este infierno y a ahumar a esa rata». Su plan era simple: crear un anillo de fuego alrededor del borde del pantano, empujando las llamas hacia adentro. Forzaría a su enemigo a salir a campo abierto, donde sus números y sus rifles finalmente prevalecerían, o lo consumiría en el infierno que crearía. El cerco ya no era solo de hombres. Estaba a punto de convertirse en un muro de llamas. La posibilidad de escape para Silas se redujo de drásticamente difícil a aparentemente imposible. Desde una pequeña elevación en el corazón del bayou, Silas vio los primeros signos del nuevo plan de Redding. El resplandor anaranjado de cientos de antorchas comenzó a parpadear a lo largo de la línea de árboles, un collar de luz siniestra que rodeaba su reino. El olor a humo y a aceite de pino comenzó a llegar con la brisa, un hedor familiar y nauseabundo que lo transportó de vuelta a la noche en que Refugio Negro ardió. Estaba atrapado. Detrás de él, los restos de la partida de búsqueda, aterrorizados pero aún armados. Delante de él, un infierno que se acercaba. Su rostro, iluminado por el resplandor distante, no mostraba pánico. No había miedo en sus ojos, solo la calma sombría de un rey acorralado en su propio castillo, un estratega al que le habían quitado el tablero y ahora solo le quedaban las piezas. La inversión estaba completa. La víctima indefensa era ahora el último bastión, y su única salida era a través del fuego y el acero. El resplandor anaranjado de las antorchas se tragó el borde del pantano, un collar de fuego rodeando el cuello de la oscuridad. Redding observaba desde la seguridad de su campamento, su rostro una máscara de furia iluminada por las llamas danzantes. El humo, espeso y acre, ascendía en espirales perezosas,
llevando consigo el olor a aceite de pino y vegetación quemada. Era una táctica de tierra arrasada, la respuesta de un hombre cuya estrategia metódica había sido desmantelada por un enemigo que no podía ver. Si la inteligencia y la precisión habían fallado, recurriría a la fuerza bruta y ciega del fuego. Su orden había sido simple: crear un muro de llamas que avanzara lentamente, forzando a cualquier ser vivo a huir de la asfixia y el calor, directamente hacia la línea de rifles que esperaba pacientemente. Era una solución final. Un acto de arrogancia nacido de la desesperación, la admisión de que había perdido el control del tablero y había decidido volcarlo por completo. Los hombres de Reading trabajaban con una eficiencia nerviosa, alimentando el fuego, sus siluetas recortadas contra el infierno creciente. El miedo que el pantano les había infundido ahora era canalizado en una furia destructiva. Quemar el bayou se sentía como una venganza, un acto de purga contra el ente que se había tragado a sus compañeros. El crepitar de las llamas era un sonido reconfortante en comparación con el silencio antinatural que habían soportado. Sin embargo, incluso en esta demostración de poder abrumador, una inquietud persistía. El fuego era inmenso, pero el pantano era vasto, antiguo. Sentían que no estaban simplemente quemando árboles y maleza, sino profanando algo primordial. Cada llamarada que saltaba de un ciprés cubierto de musgo a otro parecía un grito silencioso, y el humo que los envolvía se sentía menos como una herramienta y más como el aliento sofocante de su propia creación monstruosa. En lo profundo del laberinto acuático, mucho más allá del alcance inmediato de las llamas, Silas observaba el resplandor en el horizonte. No lo veía como un muro que lo atrapaba, sino como un temporizador. El fuego era un arma de doble filo. Limitaba su espacio, pero también creaba un caos absoluto, cegando a sus enemigos con humo y distrayéndolos con el rugido de la conflagración. El olor a quemado, tan ligado a su trauma más profundo, no lo paralizó. En cambio, agudizó sus sentidos, lo ancló en una realidad brutalmente clara. El juego había cambiado. La guerra psicológica de desgaste había terminado. Ahora comenzaba la fase final. Una carrera contra el tiempo y las llamas. Su conocimiento del pantano ya no era solo una ventaja táctica, era su única posibilidad de supervivencia. Necesitaba usar el fuego de Reading en su contra, convertir su arma de aniquilación en una herramienta de liberación. Su primer movimiento fue hacia el agua. Se deslizó en un canal secundario, sumergiéndose hasta que solo sus ojos y nariz quedaron por encima de la superficie negra y tranquila. El agua, aunque tibia, era un alivio contra el aire cada vez más caliente y cargado de cenizas. Desde esta perspectiva, el mundo se redujo a una delgada línea de visión. Observó a los animales del pantano huir del fuego, serpientes deslizándose en el agua, ciervos chapoteando en pánico a través de los bajíos, aves volando en círculos desorientados. No eran solo criaturas, eran indicadores, señales vivientes que le mostraban las rutas de escape más seguras, los caminos que el fuego tardaría más en alcanzar. Silas no luchaba solo contra 600 hombres y un incendio. Se movía en concierto con el ecosistema del pantano, leyendo sus patrones de pánico para trazar su propio camino calculado a través del caos. Mientras tanto, en la línea de fuego, la confianza de Reading comenzaba a mostrar fisuras. El incendio era espectacular, pero difícil de controlar. Vientos impredecibles avivaban las llamas en direcciones inesperadas, creando focos secundarios que amenazaban con flanquear sus propias posiciones. El humo denso reducía la visibilidad a casi cero, convirtiendo su línea de tiradores en una serie de puestos de guardia aislados y nerviosos. Los hombres tosían, sus ojos lloraban, y cada sombra proyectada por el fuego danzante parecía una amenaza inminente. La herramienta que debía darles una ventaja clara se estaba convirtiendo en una prisión de humo y confusión. Reading se encontró gritando órdenes que apenas se oían por encima del rugido del fuego, su control absoluto desintegrándose en una cacofonía de crepitaciones y tosidos ahogados. El cazador se estaba volviendo ciego en su propia trampa. Silas utilizó la cortina de humo a su favor. Emergió del agua en un punto donde la línea de fuego era más débil y la concentración de humo
más espesa. Se movía agachado, una silueta oscura apenas distinguible de los troncos carbonizados que lo rodeaban. Su objetivo no era la confrontación directa, era la disrupción. Con un cuchillo afilado, cortó las cuerdas de las tiendas de campaña, derribando los refugios improvisados. Perforó los barriles de agua con movimientos rápidos y precisos, dejando que el preciado líquido se derramara inútilmente en la tierra sedienta. No eran actos de sabotaje grandiosos, sino pequeños pinchazos diseñados para desmoralizar y desorganizar, para recordarles a sus enemigos que incluso en medio del infierno que habían creado, él seguía moviéndose entre ellos, invisible e intocable. Cada barril vaciado era una victoria silenciosa, cada tienda derrumbada, un golpe a su ya frágil sensación de seguridad. La estrategia de Silas se basaba en una verdad simple sobre sus adversarios. Eran un ejército mercenario, no una unidad cohesionada. Su lealtad estaba ligada al pago y a la promesa de una victoria fácil. Al atacar sus suministros y su comodidad, no solo estaba creando dificultades físicas, sino que estaba erosionando el mismo fundamento de su motivación. Un pequeño grupo de hombres, enviados a rellenar cubos en un arroyo cercano, no regresó. No hubo gritos ni disparos, simplemente desaparecieron en el humo, como tantos otros antes que ellos. La noticia se extendió por la línea como un veneno, susurrada de hombre a hombre. La leyenda del espectro del Bayou, que había nacido en la oscuridad del pantano, demostraba ahora que ni siquiera el fuego podía contenerlo. El miedo se convirtió en la creencia de que se enfrentaban a algo que no era del todo humano. Redding, al recibir el informe de los hombres desaparecidos y el sabotaje, sintió una oleada de furia impotente. Estaba luchando contra un fantasma que usaba su propio poder en su contra. El fuego, que debía ser su arma definitiva, se había convertido en el camuflaje perfecto para su enemigo. La lógica militar se deshacía ante una estrategia que parecía fluir y adaptarse como el agua misma. En un arrebato de frustración, tomó una decisión desesperada. Dividiría a sus hombres restantes en pequeños escuadrones de cazadores y los enviaría a través de las brechas en el fuego, una táctica arriesgada diseñada para barrer la zona entre el incendio y el corazón del pantano. Era una apuesta, un intento de forzar una confrontación directa, sin darse cuenta de que estaba haciendo exactamente lo que Silas quería: romper su fuerza principal en unidades más pequeñas y vulnerables. Silas observó desde la cubierta de un denso matorral de palmitos cómo el primer escuadrón de cazadores, un grupo de 6 hombres, se adentraba en la zona crepuscular de humo y sombras. Se movían con nerviosismo, agrupados, sus rifles apuntando a cada sombra. Su formación era un desastre, dictada por el miedo y no por la disciplina. Silas no los atacó de frente. En cambio, usó su conocimiento de la acústica del pantano. Lanzó una piedra a un estanque cercano, creando un chapoteo que sonó mucho más grande en el aire cargado de humo. El escuadrón reaccionó al instante, girando y disparando una ráfaga de tiros hacia el sonido. La andanada de disparos no alcanzó nada más que agua y lodo, pero el destello de sus mosquetes reveló su posición exacta a Silas. Mientras que él permanecía oculto en la oscuridad, habían entregado su ubicación a cambio de nada. El sonido de los disparos alertó a otros escuadrones cercanos, que a su vez abrieron fuego contra sombras y ruidos imaginarios. La paranoia, avivada por el humo y la tensión, provocó una reacción en cadena de fuego amigo y pánico. Los gritos de confusión y acusación resonaron entre los árboles, ahogados por el rugido del fuego. Redding, desde la línea principal, escuchaba la cacofonía de disparos indisciplinados con una creciente sensación de horror. Su ejército se estaba devorando a sí mismo. Silas no necesitaba matar a muchos, solo necesitaba proporcionar el estímulo inicial y dejar que su miedo y falta de disciplina hicieran el resto. Estaba dirigiendo una sinfonía de caos, utilizando a los propios soldados de Redding como sus instrumentos. La inversión de poder era casi completa. El gran cazador ahora solo podía escuchar cómo su manada se destrozaba en la oscuridad. Mientras el caos se extendía entre los cazadores, Silas se movía con un propósito diferente. Su objetivo final no era simplemente derrotar a Redding,
sino crear una oportunidad. Sabía que la atención de toda la fuerza enemiga estaba concentrada en el pantano y en el fuego. El perímetro alrededor de los barracones de la plantación, aunque todavía vigilado, estaría inevitablemente debilitado. Su campaña de terror en el pantano no era un fin en sí mismo, era la distracción más grande de todas. Cada desaparecido, cada acto de sabotaje, cada disparo en la oscuridad, estaba diseñado para atraer a más y más hombres hacia el pantano, dejando la jaula principal con menos guardias. Estaba sacrificando su propia seguridad y arriesgando su vida para abrir una pequeña ventana de escape para aquellos que había jurado proteger. Su guerra personal era el preludio de su liberación. En los barracones, la atmósfera era una mezcla de terror y una esperanza casi insoportable. Podían ver el resplandor del pantano en llamas, oír los disparos esporádicos y los gritos distantes. No entendían la estrategia, pero entendían el resultado. Sus captores estaban asustados, desorganizados. La anciana que había susurrado el nombre del espectro ahora reunía a un pequeño grupo en la esquina más oscura del barracón. «La noche del fuego es la noche del agua», susurró, repitiendo una vieja frase de la época de Refugio Negro. Cuando el cazador mira hacia las llamas, el río ofrece el camino. Era un código, una instrucción transmitida a través de generaciones, esperando al líder que supiera crear la oportunidad. La leyenda no era solo sobre un guerrero, era sobre un libertador, y la fe en su regreso se estaba convirtiendo en un plan de acción. Silas, cubierto de hollín y lodo, llegó al borde de un arroyo que serpenteaba desde el corazón del pantano y pasaba por el borde menos vigilado de la plantación. Era una ruta peligrosa, pero el humo del incendio proporcionaba una cobertura invaluable. No se detuvo a descansar. Sacó el pájaro de madera tallada, el martín pescador, y lo ató con un trozo de liana a una rama que colgaba sobre el arroyo, en un lugar visible pero discreto. Era una señal. En los viejos tiempos de Refugio Negro, el martín pescador significaba «el camino del agua está despejado». Era un mensaje silencioso, enviado a través de la distancia y el caos, confiando en que la memoria y el coraje de su gente hicieran el resto. Fue un acto de fe, la culminación de su plan. No solo había desmantelado al enemigo, sino que ahora estaba abriendo la puerta de la jaula. Con la señal en su lugar, la tarea de Silas cambió. Ya no necesitaba atacar, necesitaba mantener la atención de Redding fija en el pantano el mayor tiempo posible. Se convirtió en un poltergeist, una molestia ruidosa y visible en la distancia. Dejó que lo vieran brevemente, una silueta corriendo entre los árboles en llamas, ya atrayendo a los escuadrones de cazadores a persecuciones inútiles y peligrosas en el corazón del infierno. Se convirtió en el cebo, atrayendo a los lobos hacia sí mismo para que las ovejas pudieran escapar por la puerta trasera. Cada minuto que ganaba, cada bala que le disparaban, era un minuto más para que las familias en los barracones vieran su señal y se movieran hacia la libertad. Su supervivencia personal se había vuelto secundaria a la supervivencia de la esperanza que había reavivado. Redding, creyendo que finalmente tenía a su enemigo acorralado y a la vista, cayó en la trampa. La posibilidad de capturar o matar al espectro, que había humillado a su ejército, se convirtió en una obsesión personal. «Todos los hombres hacia mi posición», gritó, consolidando sus fuerzas para un asalto final contra la figura que veía moverse entre las llamas. Dejó el perímetro de la plantación peligrosamente debilitado, su atención completamente consumida por la caza de su némesis. Su arrogancia, que lo había llevado a subestimar a Silas desde el principio, ahora lo llevaba a cometer su error táctico final. Estaba concentrando todo su poder en un solo punto, ignorando por completo el verdadero objetivo por el que Silas estaba luchando. Estaba mirando la mano del mago, sin ver el truco que se desarrollaba a sus espaldas. Lejos del ruido y la furia, la joven madre que había sido el catalizador de todo el conflicto, vio la talla del pájaro colgando sobre el arroyo. Sus ojos se abrieron con reconocimiento. La historia que su abuela le contaba no era un cuento de hadas, era una instrucción. Con un coraje nacido de la desesperación, agarró a su hijo y, junto con un pequeño grupo, se deslizó fuera de los barracones y hacia la cubierta del humo. Se movieron en silencio.
siguiendo el curso del arroyo que los alejaba de la plantación y de la pesadilla. No era una estampida, sino un goteo silencioso, una fuga metódica que pasaba desapercibida bajo el estruendo de la cacería de Redding. El plan de Silas estaba funcionando. La inversión de poder no era solo que el cazador se hubiera convertido en la presa, era que la verdadera presa se estaba liberando mientras el cazador perseguía a un fantasma. Silas observó desde la distancia cómo las primeras figuras se escabullían a lo largo del arroyo. No sintió euforia, ni alivio, solo el peso sombrío de la misión cumplida. Su cuerpo estaba al límite del agotamiento, sus pulmones ardían por el humo. La batalla había cobrado un precio terrible, pero el código se había cumplido. Había protegido a los indefensos. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. No podía simplemente desaparecer. El mito necesitaba una conclusión. La historia necesitaba un final que cimentara su leyenda y asegurara que Redding y sus hombres nunca regresaran. Se dio la vuelta, alejándose de la ruta de escape, y se dirigió hacia el corazón del fuego, hacia el lugar donde sabía que Redding lo estaría esperando. Iba a enfrentarse al hombre que había iniciado todo, no para matarlo, sino para desmantelarlo por completo. El enfrentamiento final no sería en un campo de batalla abierto, sino en un escenario de pesadilla, un claro rodeado por un anillo de fuego, donde el aire era casi irrespirable y las cenizas caían como nieve negra. Redding lo vio venir, una figura solitaria que caminaba con una calma imposible a través del infierno. La arrogancia de Redding se transformó en una mezcla de odio y un respeto a regañadientes. Levantó su rifle, el metal brillando a la luz del fuego. Por fin, después de todo el caos y el miedo, tenía a su enemigo a la vista, un objetivo claro. La ecuación se había reducido a su forma más simple, un hombre contra otro. Lo que Redding no entendía era que Silas nunca había estado luchando contra él. Había estado luchando contra el sistema que él representaba, y esa batalla ya la había ganado. El enfrentamiento era simplemente el epílogo. Silas avanzó hacia el centro del claro, un anfiteatro natural cuyo único público eran las llamas hambrientas que lo rodeaban. El aire era una sopa espesa de humo y calor, tan denso que cada respiración era un esfuerzo consciente, un acto de voluntad contra la asfixia. Las cenizas caían como una nieve negra y lúgubre, cubriendo el suelo agrietado y los hombros de los dos hombres que representaban el final de la ecuación. Redding estaba allí, como Silas sabía que estaría, con el rifle levantado, el cañón apuntando directamente a su pecho. El rostro del capitán, antes una máscara de arrogancia y control, ahora estaba manchado de hollín y surcado por el sudor, sus ojos inyectados en sangre por el humo y una obsesión febril. Para él, el mundo se había reducido a este único objetivo, la encarnación de su fracaso, la única pieza que necesitaba capturar para reclamar una apariencia de victoria en medio del desastre que había orquestado. No había sorpresa en la mirada de Redding, solo una confirmación sombría. La figura que emergía del humo no era un espectro, sino un hombre de carne y hueso, aunque uno que parecía haber caminado a través del mismo infierno. Silas estaba cubierto de una capa de lodo y ceniza que lo hacía parecer una estatua de la tierra misma, arrancada del suelo del pantano. Sus movimientos no eran los de un fugitivo acorralado, sino los de un hombre que llega a una cita inevitable. Se detuvo a unos 20 pasos de Redding, una distancia que era a la vez un desafío y una invitación. No levantó las manos, no hizo ningún gesto suplicante, simplemente se quedó allí. Su presencia era un ancla de calma en el corazón del caos. El rugido del fuego circundante era el único sonido, un coro atronador para una confrontación que se desarrollaría en un silencio casi absoluto, un duelo de voluntades más que de armas. «Así que eres tú», dijo Redding. Su voz era un graznido áspero, apenas audible por encima del crepitar de las llamas. El fantasma, el tejedor. El nombre sonaba extraño en sus labios, una concesión a la leyenda que había intentado negar con tanta vehemencia. Levantó el rifle ligeramente, asentando la culata contra su hombro. El movimiento era metódico, el de un soldado preparándose para el disparo final y limpio. «No sé cómo lo hiciste, no me importa, pero se acaba aquí».
En su mente, la lógica del poder todavía se mantenía. Tenía el arma, la distancia y la intención. La ecuación, aunque complicada por el caos, finalmente se había simplificado a su forma más básica. El que tenía el arma dictaba el final. No podía ver que el hombre que tenía delante no estaba jugando su juego, que la verdadera batalla ya había sido librada y ganada en un campo que Redding ni siquiera sabía que existía. Silas no respondió con palabras. Su silencio era un arma en sí mismo, un vacío que la furia de Redding no podía llenar. En lugar de mostrar miedo, sus ojos se movieron lentamente, evaluando no a Redding, sino el entorno. Observó la forma en que el viento avivaba las llamas en el lado este del claro, la inestabilidad de un gran roble quemado a la izquierda de Redding, la dirección en que fluía el humo más denso. Era el análisis frío de un estratega, incluso en lo que parecían ser sus últimos momentos. Esta calma desarmante fue más efectiva para desestabilizar a Redding que cualquier amenaza. El capitán esperaba miedo, desafío o desesperación. No estaba preparado para la indiferencia calculada. Era como apuntar con un arma a una tormenta. La tormenta simplemente no reconocía su poder. La duda, por primera vez, se deslizó en la certeza de Redding, porque este hombre no le temía. Finalmente, Silas habló. Su voz, áspera por el desuso y el humo, no era más que un susurro que, sin embargo, cortó el rugido del fuego. «Perdiste a 37 hombres», dijo. No era una pregunta ni una acusación. Era una declaración de hechos, la lectura de un informe de bajas por parte del bando vencedor. 19 en el pantano, 12 por el fuego y el pánico, 6 se ahogaron en el Canal Norte, y los primeros 10 están esperando a que alguien los desate. Cada número era un martillazo en la armadura de Redding. Silas no solo lo había combatido, lo había estado observando, contando, analizando su desintegración pieza por pieza. Había convertido la operación de Redding en un mero conjunto de datos, despojándola de toda su pretendida gloria y poder. La revelación de que sus pérdidas habían sido tan meticulosamente rastreadas por su enemigo invisible era una humillación profunda y paralizante. La confianza de Redding se hizo añicos, reemplazada por una rabia pura e incontrolada. «¡Cállate!», gritó, su dedo tensándose en el gatillo. La confrontación ya no era sobre su misión o el consorcio de plantadores, era sobre su orgullo destrozado, sobre el hombre que lo había superado en cada movimiento. En ese momento de ira ciega, cometió el error que Silas había estado esperando. Disparó. El estallido del rifle fue ensordecedor, pero en el instante en que Redding apretó el gatillo, Silas ya no estaba allí. No se había movido con una velocidad sobrenatural, sino con una economía de movimiento anticipatoria, dando un solo paso lateral hacia el área donde había visto que el humo era más denso. La bala atravesó el aire vacío donde había estado su pecho, su sonido perdido en el rugido del fuego. Redding había revelado su intención, malgastado su única ventaja y perdido su momento de control absoluto. Antes de que Redding pudiera recargar, Silas se abalanzó hacia adelante, moviéndose bajo la cortina de humo. No era el ataque de un guerrero, sino el movimiento preciso y funcional de un hombre que desmantela una máquina. No apuntó al cuerpo de Redding, sino al arma. Su mano se cerró sobre el cañón caliente del rifle, ignorando el dolor de la quemadura. Con un giro de muñeca y cadera, usó el propio impulso de Redding contra él. Hubo un crujido de huesos cuando la muñeca del capitán cedió y el rifle cayó al suelo con un ruido sordo. La violencia fue breve, impersonal y brutalmente eficiente. Duró menos de 3 segundos. En un instante, Redding pasó de ser el cazador armado a un hombre desarmado y con la muñeca rota, enfrentándose al fantasma que había subestimado tan fatalmente. El equilibrio de poder se había invertido de forma física e irrevocable. Redding retrocedió tropezando, acunando su mano herida, con el rostro pálido de shock y dolor. El miedo. Un miedo primordial que no había sentido desde sus primeros días como soldado novato, se apoderó de él. Ahora estaba indefenso. Miró a Silas, que no había recogido el rifle caído. El hombre simplemente se quedó allí, con las manos vacías a los costados. Su respiración era pesada por el esfuerzo y el humo. No había triunfo en su rostro, ni ira ni odio.
Solo un agotamiento insondable, la mirada de un hombre que ha llevado una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. Esta falta de malicia era lo más aterrador de todo. Silas no lo veía como un enemigo a ser destruido, sino como un obstáculo que ya había sido superado, una pieza que ya no importaba en el tablero. «Nunca se trató de ti», dijo Silas, su voz todavía un susurro ronco. «Nunca se trató del pantano». Hizo un gesto casi imperceptible con la barbilla, no hacia el bayú, sino en la dirección opuesta, hacia la lejana plantación, apenas visible a través del humo y los árboles. Estabas vigilando la pared equivocada de la jaula. La verdad, simple y devastadora, cayó sobre Redding con el peso de una montaña. El fuego, los hombres perdidos, la caza desesperada a través del pantano, el terror, la leyenda, todo había sido una distracción, una obra de teatro a gran escala, orquestada por un solo hombre con el único propósito de alejar a los guardias de la verdadera puerta. La magnitud de su error, de su arrogancia, lo aplastó. No solo había sido derrotado, había sido utilizado. Su ejército de 600 hombres había sido el títere involuntario en el plan de escape de un solo esclavo. La lucha abandonó a Redding por completo. Se quedó mirando a Silas, pero ya no veía a un hombre. Veía la encarnación de su ruina profesional y personal. Había sido enviado para hacer un ejemplo, para infundir terror y reafirmar el poder absoluto del consorcio. En cambio, había perdido el control de su fuerza. Había sido humillado tácticamente y, lo peor de todo, había permitido que la misma gente que debía aterrorizar se escapara bajo sus narices. Su reputación estaba en cenizas, junto con el pantano que lo rodeaba. La historia que se contaría no sería la de su triunfo, sino la de su fracaso inexplicable y absoluto. Silas le había quitado sus armas, sus hombres y su propósito, todo sin necesidad de matarlo. Lo había despojado de todo lo que definía su existencia. Silas no esperó una respuesta. No había nada más que decir. El código se había cumplido. Los indefensos habían sido protegidos. La amenaza había sido neutralizada. Su guerra personal había terminado, al menos por esa noche. Se dio la vuelta, un acto de desdén final que comunicaba a Redding que ya no era una amenaza, que ya no existía en el cálculo de Silas. Con la misma calma deliberada con la que había entrado en el claro, se alejó. Su figura encorvada se disolvió de nuevo en las cortinas de humo y el parpadeo de las brasas. No se dirigía hacia la libertad, ni hacia un nuevo refugio. Simplemente se alejaba del campo de batalla, un soldado solitario abandonando un conflicto que lo había vaciado por completo, dejando atrás solo las consecuencias y el eco de sus acciones. Redding se quedó solo en el centro del infierno que él mismo había creado. El dolor de su muñeca rota era una nota aguda en la sinfonía sorda de su fracaso. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra caliente. El sonido de los disparos desorganizados de sus hombres restantes en la distancia sonaba ahora como una burla. Miró sus manos, una inútil, la otra vacía. Había llegado a Luisiana como un conquistador, un maestro de la guerra y la disciplina, al mando de una fuerza abrumadora. Ahora era solo un hombre quebrantado en un claro humeante, rodeado por los restos de su propia arrogancia. El espectro del bayú no lo había matado. Lo había dejado vivir, obligándolo a ser el único testigo y el único mensajero de su propia y total aniquilación. A medida que el fuego comenzaba a consumirse, las primeras gotas de lluvia empezaron a caer. Llegaron lentamente al principio, siseando al tocar las brasas, y luego se convirtieron en un diluvio torrencial, una bendición y una maldición a la vez. La lluvia comenzó a apagar las llamas, lavando las cenizas de las hojas quemadas, comenzando el largo y lento proceso de curación del pantano. El aguacero empapó a Redding hasta los huesos, pero él no se movió. Se quedó arrodillado, la lluvia mezclándose con el sudor y la mugre en su rostro, una estatua de la derrota. El vapor se elevaba de la tierra a su alrededor, envolviéndolo en una niebla que parecía el aliento mismo del pantano, reclamando su territorio, borrando las cicatrices de la batalla, absorbiendo la historia en su silencio primordial y eterno. La narrativa oficial, construida en los días siguientes, hablaría de una rebelión masiva, de cientos de esclavos armados
que se habían levantado en una insurrección coordinada. Hablaría de una batalla heroica pero costosa para sofocar el levantamiento. Nunca mencionaría a un solo hombre. Nunca admitiría la verdad. Pero entre la gente que había encontrado su camino hacia la libertad, a través de los arroyos y canales, y entre aquellos que permanecían en las plantaciones susurrando en la oscuridad, la historia real sobreviviría. La leyenda del espectro del Bayou, el tejedor que comandaba el pantano, renació no como un cuento de fantasmas para asustar a los niños, sino como un símbolo tangible de que incluso en la noche más oscura, un solo individuo, armado con inteligencia y un código inquebrantable, podía enfrentarse a un imperio y desmantelarlo desde dentro. El diluvio no limpiaba, sino que sellaba la devastación, convirtiendo las cenizas y el lodo en una pasta negra y pegajosa que cubría la tierra herida. Redding permanecía arrodillado en el centro del claro, una figura inmóvil en un mundo que había perdido todo sonido excepto el tamborileo del agua. El rugido del infierno había sido reemplazado por un silencio profundo, un vacío auditivo, donde antes había gritos, disparos y el crepitar de árboles centenarios. El vapor se elevaba del suelo en volutas fantasmales, como si el pantano exhalara un suspiro de alivio o de dolor. La gran cacería había terminado, no con un estallido de victoria, sino con el susurro de la lluvia sobre un campo de batalla abandonado, dejando solo a un hombre quebrado como único monumento de su propia y monumental arrogancia. La noche había consumido a un ejército, y ahora la mañana ahogaba sus restos. Los supervivientes del ejército de Redding no se retiraron, huyeron. Eran una diáspora de hombres aterrorizados, dispersándose en pequeños grupos desmoralizados que se abrían paso a través del lodo, sin preocuparse por la formación o el mando. Sus historias, cuando finalmente llegaron a los puestos de avanzada de la civilización, eran febriles e incoherentes. Hablaban de sombras que se movían más rápido que un hombre, de árboles que mataban, de un silencio que tenía ojos y de un pantano que parecía pensar. Contaban historias de cómo sus propias balas se volvían contra ellos en la oscuridad ahumada, de cómo la paranoia se convirtió en un enemigo más letal que cualquier combatiente visible. Ninguna de sus narrativas coincidía en los detalles, solo en la sensación abrumadora de haber luchado contra un fantasma, una fuerza de la naturaleza a la que no podían poner rostro. Sus testimonios, llenos de terror supersticioso, serían descartados como la histeria de hombres derrotados, demasiado vergonzosos para ser creídos. El consorcio de terratenientes recibió la noticia del colapso de la operación no con incredulidad, sino con una furia fría y pragmática. El fracaso era una mancha inaceptable en su aura de omnipotencia. Redding, cuando finalmente fue encontrado vagando en un estado de shock, fue silenciado y apartado discretamente. La verdad de un solo hombre, desmantelando una fuerza de 600, era una imposibilidad narrativa, una verdad demasiado peligrosa para existir. Por lo tanto, se construyó una nueva verdad, una más conveniente y útil. Se redactaron informes oficiales que hablaban de una insurrección masiva y bien organizada, de cientos de esclavos armados con armas robadas, liderados por un cuadro de militantes astutos. La debacle se transformó en una justificación, el fracaso en un pretexto para exigir leyes más duras, patrullas más grandes y un control aún más absoluto. El sistema no aprendió, simplemente se reforzó, usando las cenizas de su propia humillación para construir muros más altos. Lejos del humo y la política, un pequeño grupo se movía en silencio a lo largo de las riberas de un arroyo desconocido. Eran los que habían visto la señal del Martín pescador. La joven madre sostenía la mano de su hijo con una fuerza que era a la vez protectora y temblorosa. No había alegría en sus rostros, ni exclamaciones de libertad, solo una determinación sombría y una vigilancia constante. El precio de su escape era una incertidumbre aterradora, un futuro tan oscuro y enmarañado como el pantano que los rodeaba. Cada sonido en la noche los hacía detenerse, cada sombra parecía una amenaza. La libertad no era una explosión de luz, sino un viaje arduo a través de una oscuridad más profunda. Llevaban consigo no solo la esperanza de una nueva vida, sino también el peso de la gratitud hacia un Salvador sin rostro,
un espectro cuyo sacrificio les había comprado esta oportunidad precaria. Su silencio era una oración por el fantasma que habían dejado atrás. Silas no estaba con ellos, estaba a millas de distancia, en el corazón silencioso y anegado del bayou, en una pequeña isla de tierra firme que el fuego no había tocado. El amanecer lo encontró sentado con la espalda contra un ciprés antiguo. Su cuerpo era un mapa de agotamiento y dolor. Cada músculo protestaba, sus pulmones ardían con el recuerdo del humo y sus manos estaban cubiertas de cortes, quemaduras y la mugre de la batalla. Pero el agotamiento más profundo no era físico, era un vacío espiritual, un silencio interior que era más pesado que el del propio pantano. Había despertado al tejedor, al estratega, y había ganado. Había cumplido su código. Pero la victoria no le trajo paz. Solo le había recordado el costo de su poder, la soledad inherente a su existencia. Había salvado a un puñado de extraños, pero seguía siendo el único superviviente de su propio mundo destruido. La victoria se sentía exactamente igual que la derrota. Al cerrar los ojos, no veía la libertad de los que había salvado. Veía el rostro de Elara, su esposa, en el resplandor de las llamas de Refugio Negro. Escuchaba la risa de Samuel, su hijo, un eco que la cacofonía de la batalla no había logrado ahogar. Reabrir sus habilidades, volver a ser el espectro. No había exorcizado a sus fantasmas. Los había invitado a regresar con una claridad devastadora. Cada trampa que había tendido, cada vida que había tomado, cada movimiento táctico, era un reflejo distorsionado de las estrategias que había usado para proteger a su propia familia y que habían fracasado. El éxito de esta noche no borraba el fracaso de aquella. En cambio, lo subrayaba, creando un contraste insoportable. Había sido el arquitecto de una fuga milagrosa, pero la única puerta que siempre había querido abrir, la que conducía al pasado, permanecía cerrada para siempre. La culpa no había desaparecido. Simplemente había encontrado nueva compañía en su alma. La lluvia había lavado el hollín de su piel, pero no podía limpiar la sensación de la violencia de sus manos. Se movió lentamente hacia la orilla del agua. Sus movimientos eran rígidos, los de un hombre mucho mayor. Sacó el pequeño pájaro de madera de debajo de su camisa. El martín pescador tallado se sentía pesado en su palma, un ancla que lo conectaba a un dolor puro e inalterado. Recordó las manos de su hijo, tan pequeñas, tratando de imitar sus cortes en un trozo de madera de desecho. La memoria no era un consuelo, era un juicio. Había usado esa misma habilidad, ese mismo conocimiento del bosque y de la madera, para traer la muerte, aunque justificada, aunque necesaria. La profanación de ese recuerdo compartido lo dejó sintiéndose hueco. La línea entre protector y destructor se había vuelto borrosa en el humo, y no estaba seguro de qué lado de ella se encontraba ahora. La leyenda no tardó en echar raíces. En los barracones de St. Charles y en las plantaciones vecinas, la historia se susurraba en la oscuridad, transmitida de boca en boca como un secreto sagrado. No hablaban de una rebelión, sino de un regreso. El espectro del bayou, que había dormido durante una década, se había despertado para juzgar a sus opresores. Los detalles eran fantásticos y contradictorios. Algunos decían que comandaba a los animales del pantano, otros que se convertía en niebla, otros que el fuego no podía tocarlo. La verdad de los hechos importaba menos que el poder del mito. La historia no incitó a una revuelta abierta. Eso habría sido un suicidio. En cambio, plantó una semilla de desafío silencioso en los corazones de miles de personas. La creencia de que el sistema no era invulnerable, de que un guardián invisible vigilaba desde las profundidades del pantano, se convirtió en una forma de resistencia espiritual, un escudo contra la desesperación total. Días después, Silas se encontró con ellos por accidente. Los 10 mercenarios del primer escuadrón, todavía atados al gran ciprés, estaban demacrados, al borde de la inanición, sus ojos muy abiertos por el terror y la locura. Sus captores los habían olvidado en su huida caótica. Silas los observó desde la distancia, una reliquia viviente de su plan original, un plan que había priorizado la neutralización sobre la muerte. Eran un recordatorio de cómo la escalada del conflicto lo había obligado a abandonar esa parte de su código. No sintió piedad
ni tampoco satisfacción. Eran simplemente piezas de un juego que ya había terminado. Se dio la vuelta sin hacer ruido, dejándolos a su suerte, al juicio del pantano. Liberarlos sería un acto de misericordia que no sentía, y matarlos, un acto de crueldad innecesaria. Simplemente los dejó atrás, borrándolos de su conciencia, como el pantano eventualmente borraría sus cuerpos de la tierra. Se adentró más en el bayú, buscando las profundidades silenciosas que ni siquiera los cazadores más audaces se habían atrevido a pisar. Buscaba el anonimato de nuevo, el manto de invisibilidad que había usado como penitencia durante tanto tiempo. Pero el silencio que encontró era diferente. Antes había sido un refugio del recuerdo. Ahora estaba lleno de los ecos de sus propias acciones. Cada crujido de una rama era el sonido de una trampa activándose. Cada chapoteo en el agua era el de un cuerpo cayendo. No podía escapar del hombre en el que se había convertido de nuevo. El fantasma que había sido por elección se había transformado en un fantasma perseguido por sus propias hazañas. La paz que había buscado en el silencio se había roto para siempre, reemplazada por la conciencia ineludible de su propia y terrible capacidad. Era libre del mundo de los hombres, pero ahora era prisionero de su propia leyenda. En el mundo exterior, la maquinaria de la opresión se movía con una eficiencia renovada. Los periódicos de Nueva Orleans a Charleston publicaron relatos sensacionalistas de la brutal insurrección de St. Charles, utilizando la narrativa fabricada por el consorcio para avivar el miedo y el odio. Se aprobaron nuevas leyes, otorgando a las milicias de plantadores poderes casi ilimitados. Se impusieron toques de queda más estrictos y se prohibieron las reuniones de más de 3 esclavos. Irónicamente, el acto de liberación de Silas resultó en cadenas más pesadas para aquellos que quedaron atrás. El sistema no solo había sobrevivido, sino que había utilizado el ataque para fortalecerse, para justificar su propia brutalidad. Demostró una verdad sombría, que se puede ganar una batalla contra los hombres, pero la guerra contra una idea, contra un sistema de poder, se libra en un campo de batalla mucho más grande y duradero. El sol de la mañana se filtraba a través del dosel de cipreses, proyectando lanzas de luz dorada sobre la superficie de un lago oculto. El agua estaba tan quieta como un espejo de obsidiana, reflejando un cielo sin nubes. Silas estaba de pie en la orilla, una figura solitaria en un santuario que el mundo no sabía que existía. Sacó el martín pescador de madera por última vez. Lo sostuvo en su palma abierta, el sol calentando la madera pulida. No había ceremonia en su gesto, ni una lágrima, ni un suspiro. Era la simple conclusión de una larga deuda. Inclinó la mano y dejó que la pequeña talla se deslizara al agua. Flotó por un momento, un punto oscuro sobre la superficie brillante, antes de que una corriente invisible lo atrapara y lo arrastrara lentamente hacia el centro del lago. Silas lo observó hasta que fue demasiado pequeño para verlo. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a las sombras profundas del pantano. Su silueta se encogió y finalmente fue devorada por la oscuridad, dejando solo el silencio y el agua inmóvil.